Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre qué es la ciencia. Mi equipo está conformado por Mora García, Omar Jaciel. Pérez Parras, Pintor Domínguez Jesús. Raciel Olvera Sánchez. Adrián Morán León. Montiel Cadena Alfredo Abel. Soy Mora García, Omar Jaciel. La ciencia se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De ahí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. La ciencia produce conocimiento científico. Esto se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico. Características de la ciencia. Aplica el método científico. La ciencia aplica normas y criterios verificables para estudiar los fenómenos, los cuales se denominan método científico. El método científico se basa en observación, proposición, formulación de hipótesis, experimentación, demostración y conclusiones. Tiende a buscar leyes generales. La ciencia pretende entender las leyes o principios generales que rigen a los fenómenos. Algunas ciencias, como las matemáticas, persiguen que estas leyes tengan grado de certeza. Otras ciencias, como las naturales o sociales, construyen leyes sujetas a revisión constante. Un ejemplo de ley general en la ciencia es la ley de la gravedad de Newton. El método científico. El método científico, que es un protocolo de estudio que se aplica para obtener conocimiento objetivo y de valor científico, se parte de la observación, la experimentación, la meditación, la demostración de hipótesis, el análisis y las conclusiones de la información, a fin de ampliar u obtener nuevos saberes. Sin embargo, es importante mencionar que el método científico se adapta al tipo de estudio que se realice. Por ejemplo, no puede ser aplicado el mismo método de estudio que se usa en las ciencias naturales a las ciencias sociales. Los tipos de ciencia. Solo recapitularé las ciencias que importan en esta materia, que son las ciencias sociales y humanas, que entre ellas están la sociología, la economía, la historia, la geografía, la lingüística, antropología y psicología. Gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer tipos de ciencias. Tenemos las ciencias fácticas, también conocidas como las ciencias empíricas. Son las que tienen como fin de entender un hecho o fenómeno. Ejemplos: química, física. También tenemos las ciencias formales. Son las ciencias que parten de las ideas que formulan la mente de los humanos. Su validez se sitúa en el campo de lo abstracto, a diferencia de las ciencias naturales que se sitúan en el campo de lo concreto. Estas ciencias apelan para su convalidación al análisis racional del conocimiento. Algunos ejemplos serían matemáticas, estadística y geometría. Tenemos las ciencias naturales. Las ciencias naturales se nutren de la reflexión racional y la observación de la realidad. Ejemplos serían la física, geología y astronomía. Y por último tenemos las ciencias sociales. Las ciencias sociales afirman que el comportamiento humano no está ajustado a leyes científicas, como sí ocurre con los fenómenos naturales. Algunos ejemplos serían la psicología, economía y antropología. El origen de la ciencia. En el origen de la ciencia se divide entre tres eras: la ciencia antigua, la ciencia clásica y la ciencia moderna. Estas le dieron el auge a la ciencia y fueron evolucionando junto con la razón y el pensamiento humano. En la ciencia antigua, representada por Aristóteles, él decía que al dejar caer dos piedras de distintos volúmenes,
caldría primero la piedra con mayor volumen. Y ya que en esta era solamente se basaban por la razón y la creencia, nunca se llevaron en práctica. Fue hasta el siglo XVI donde Galileo demostró que esta teoría era incorrecta, al dejar caer dos piedras de distintos volúmenes y demostrar que ambas piedras caían a la vez. En ese mismo tiempo se le reconoció a Marie Curie como la primer mujer científica, ganando un premio Nobel por el radio, el radio. En la ciencia moderna fue hasta a inicios del siglo XX, donde se lograron grandes descubrimientos como el átomo, la radioactividad, la teoría de la relatividad o mecánica cuántica, despertando en la humanidad el anhelo de descubrir nuevas cosas y descifrar los secretos de nuestro universo, siendo así que la historia de la ciencia y la historia de la humanidad se unificaron y ahora son la misma historia. Los más grandes científicos reconocidos en toda la historia son Stephen Hawking, que propuso las teorías sobre los agujeros negros y su radioactividad; Albert Einstein, que fue un físico alemán que propuso la teoría de la relatividad y el tiempo en el espacio; Nikola Tesla, que fue uno de los más grandes científicos del mundo y los más importantes, ya que gracias a él tenemos la electricidad, y unos que otros más inventos, que no fueron reconocidos hasta el siglo XV, que fue cuando se les dio el crédito y mérito de cada uno de sus inventos; y Thomas Alva Edison, que le robó las ideas a Nikola Tesla y las patentó, ganando dinero con algo que no le pertenecía. Muchas gracias, mi nombre es Sebastián, y esta fue mi exposición. La ciencia es un componente característico de la humanidad, es una forma de conciencia social moderna. Su presencia en nuestro desarrollo médico-tecnológico y sus métodos de razonar y demostrar, más en estos últimos años, ha tomado un papel aún más importante a nivel mundial, debido a las incontables enfermedades que han surgido. También hay cosas que uno hace diariamente en las cuales aplicamos la ciencia de forma inconsciente. Los siguientes son los ejemplos. Tenemos andar en bicicleta. Andar en bicicleta al menos aplicamos 25 factores de la física, pero voy a nombrar solo algunos, como lo son la velocidad lineal, el equilibrio, peso, fuerza y las 3 leyes de movimiento de Newton. Otro ejemplo sería el comer. Cada alimento que consumimos está compuesto por enzimas, proteínas y vitaminas, de las cuales se nutren las más de 700,000 millones de células que posee nuestro cuerpo. Otro ejemplo sería bailar. Los giros son una parte esencial de todos los bailes. Al hacerlo están aplicando la fuerza de gravedad que evita que te caigas al piso, el centro de gravedad que está en tu torso y la fuerza centrípeta. Otro ejemplo sería jugar fútbol. En cada movimiento, como correr con el balón, hacer chilenas, barridos, pases y goles, aplicas factores de física, como la velocidad, la fricción, el equilibrio o la resistencia. Otro ejemplo que tengo sería rompiendo una hoja de papel. El papel está elaborado por fibras de madera que al romperse o ser fracturadas se libera un grado de energía elástica generando vibración, ondas sonoras y calor. Así, entre más rápido rompas el papel, se aceleran las vibraciones y es más posible que escuches su sonido. Y es aquí donde nos damos cuenta que sin saber, la ciencia es muy importante en nuestra vida cotidiana, con o sin darnos cuenta de su aplicación. Y es muy importante en la vida cotidiana, como ya lo vimos, a nivel medicina, agricultura y la tecnología. Y eso es todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablarles sobre las ventajas y desventajas de la ciencia. Como ya dijeron mis compañeros, se le conoce como ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos mediante el uso de técnicas de observación y experimentación. Estos conocimientos pueden ser aplicados tanto a ciencias naturales como ciencias sociales o ciencias formales. Algunas de las ventajas de la ciencia son el descubrimiento de nuevas técnicas y medicinas que salvan vidas.
la búsqueda de recursos naturales y nuevas formas de métodos de energía limpia y sustentable, la producción de alimentos a gran escala para satisfacer a la población, exploración de la flora y la fauna de determinado territorio para cuidarla y el conocimiento de los patrones de la conducta de los seres humanos. Como desventajas tenemos que los avances tecnológicos y científicos producen mucha contaminación ambiental, el testeo de avances tecnológicos en animales, la desigualdad de la población por el mal uso que algunas personas le dan a la tecnología, el desarrollo de tecnologías específicas para violar los derechos humanos, la competencia entre hombre y máquina a través de la robótica y abusos en ciertos descubrimientos como por ejemplo la energía nuclear para desarrollar armas nucleares. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención. Los avances científicos. Poco a poco, los avances científicos han cambiado la forma de vida desde el principio de la humanidad, con las primeras armas para cazar, el descubrimiento del fuego, hasta hoy en día, con nuevos tratamientos contra enfermedades, vacunas, aviones modernos y para los que muchos consideran uno de los avances científicos más importantes y que ha dado pie a nuevos descubrimientos, es el Internet. Cada día sabemos más que ayer. Esto ocasiona que los avances científicos ocurran de una forma más continua que el pasado, tanto así que ya no nos percatamos de ellos y por lo consiguiente no nos detenemos a observar su importancia ni su impacto hacia el mundo. Para que nosotros podamos apreciar el impacto que ocasionará aquel avance científico, este debe de ser de mucha relevancia, como lo es actualmente la vacuna contra el COVID-19. Este gran avance de la ciencia permitirá salvar muchas vidas, pero esta no es la primera vez que la ciencia lo hace. Lo podemos ver en la tasa de vida de México, ya que en 1930 las personas vivían en promedio 30 años. En los años 70 ese indicador subió a los 61 años. En el año 2000 fue de 74 años y en el 2019 fue de 74 años. Esto fue logrado gracias a los nuevos tratamientos contra las enfermedades, tratamientos que fueron logrados gracias a los avances científicos. Son grandiosas las ventajas que nos otorgan los avances científicos, pero nadie nos está preparando para su uso. Si la ciencia nos permite vivir más que el pasado, pero no nos enseña a tener una reproducción controlada, esto ocasiona un gran problema, la sobrepoblación, la cual tarde o temprano terminará con los recursos disponibles. La ciencia y sus avances nos facilitan en mucho la vida, pero posteriormente puede traer grandes consecuencias, todo debido a que no nos enseñan su uso responsable. Esto sería todo de parte del equipo 5. Muchas gracias por su atención.